Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Entramos ya en el tiempo del Abierto, que ya saben, es esta hora y media, más o menos, de radio, que dedicamos a aportar lo más relevante de la mañana y añadir el análisis y la reflexión de nuestras, en este caso, comentaristas. Lourdes Pérez, que ya está por aquí. Hola, Lourdes. Hola otra vez, buenos días. Me decías en la conexión anterior, cuídate, me he cuidado, he llegado en hasta este rato. Es que yo lo digo mucho cuando me despido y luego he dicho, bueno, a Pedro le voy a ver, espero que no le pase nada no. En esta media hora. Pero es un deseo muy chulo, ¿no? A mí me sale mucho lo de cuídate, bien, sí. Es no me lo bonito. aplico, pero intento aplicárselo a los demás. En Santander, Mariola Urrea, no. Me dicen que no. Ah, sí, Mariola sí. ¿Cómo que no? Yo qué sé, estaba Nacho diciéndome, no, digo, ¿pero qué está pasando? Son pequeñas trampas que te ponen, Pedro. Ya. No quieren ponérmelo fácil, Mariola. Pero uno resiste. ¿Qué tal, Mariola, por allí? ¿Bien? Pues estupendamente en Santander, fantástico todo. Trabajando un poquillo. Mucho. Es verdad, perdona, no, un poquillo no, muchísimo. Muchísimo. Con la universidad y los cursos de verano. Efectivamente, que es una maravilla y insisto, estáis todos invitados a visitar el Palacio de la Magdalena, la UIM, y participar de esta conversación y este espacio de reflexión que es el programa de verano. Qué bonita, o sea, dos ideas. Qué bonita es Santander, esto es una obviedad, pero además qué chulo es ver a Santander en verano, con los cursos, con la gente que va, que participa en las reflexiones, que aprende, que escucha, que aporta, ¿no? Le da un plus de belleza a la ciudad. Te voy a dar todavía más envidia, Pedro, si me permites solo un segundo. Esta semana estamos hablando todos los días de gastronomía. ¿Qué te parece? Pues que me tenía que haber avisado antes. Touché. Si tú me dices esto antes, Mariola, esta semana hacemos el Hoy por Hoy desde Santander. Vamos, me voy de cabeza. Pues oye, no hay más que preparar el viaje. A ver, de aquí al viernes. Y sumamos este verano, este mes de julio, a la directora del diario Ara, Esther Vera. Esther, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Bienvenida este verano. Gracias. También. ¿Cómo estáis por allí? Bueno, habéis tenido una racha de incendios un poco complicada, ¿verdad?, en Cataluña, que poco a poco se van manejando, ¿no? Sí, se van manejando, pero todavía tenemos varios focos de incendios paralelos, lo cual hace bastante difícil el trabajo a los bomberos, o sea que ahí están luchando. Hoy solo voy a repartir elogios. Fíjate, estoy así en este punto en el que quiero quedar bien con la gente. He tenido una semana de vacaciones antes de empezar el verano y me fui, que no había ido nunca de vacaciones, a Tarragona. Muy cerquita de Tarragona, a Mora, al ladito de Tarragona. Oye, me encantó. Qué maravilla. Sí. Hombre, es que yo, la verdad, mal esa que lo diga, pero Cataluña y en general muchísimas zonas de España son preciosas, y la verdad es que Tarragona no es muy conocida y tiene zonas fantásticas, no solo la ciudad de Tarragona, que es una ciudad romana extraordinaria con unas ruinas fantásticas y una historia y un buen museo, y un gran teatro romano, sino que también hay pueblos y pueblecitos preciosos hacia el interior, magníficos. Sí. Se puede hacer senderismo. Yo he hecho en Tarragona y es una maravilla. Y beber buen vino también. Claro. Esto, a poder ser después de hacer el senderismo. Previamente creo que es un poco contraproducente. ¿Qué sentido tiene? Hablabais de gastronomía, pues ahí estamos. Claro. No sé, yo estuve ahí, en fin, ya te digo, una playa que no conocía, pero rodeada de pinares.
Y estos días que hablábamos de los incendios, pues el recuerdo me llevaba a esa zona y, bueno, en fin, que me encantó, ya está. Es mi pequeña concesión a sentir que tengo vacaciones de verano, que recordar lo que hemos vivido. Bueno, vamos a saludar a Miguel Ángel Campos de nuevo. Miguel Ángel, estás por ahí, ¿verdad? Hola de nuevo, Pedro. Esta mañana les estamos dando novedades que tienen que ver con la investigación a González Amador, a la pareja del presidente de la Comunidad de Madrid. Y esas novedades pasan, vamos a recordar lo que ya nos has adelantado a las 8, por una solicitud que la UCO, casi un ruego, una súplica, ha hecho llegar al juez viejo, la Guardia Civil, le pide que le permita acceder a información tributaria, porque hasta ahora, digamos, y lo recordabas antes, lo que los agentes pueden hacer es ver las cuentas bancarias de González Amador. Pero la UCO le dice al juez: oiga, mire usted, como usted bien sabrá, si quiere que la investigación sea eficaz, si quiere que intentemos llegar realmente al fondo de lo que pueda haber, que de momento está en fase de investigación, necesitamos acceder a los datos de Hacienda, porque, Miguel Ángel, cruzando una cosa y otra, podemos tener más certezas. Esto es así. Sí, son extraordinariamente raros, Pedro, los escritos de estas características de la UCO a un juez. Los agentes lo emiten en respuesta al auto del magistrado del pasado 10 de junio, en el que solo atendió parcialmente su petición de documentación para poder elaborar el informe sobre el novio de Ayuso. La UCO pidió el acceso a los datos bancarios, a las declaraciones tributarias desde 2014 y a los de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el juez solo accedió a permitir el acceso a las cuentas. En su escrito, la UCO advierte al juez que impedirles el acceso a su información tributaria dificulta enormemente su investigación, que es indispensable y de gran relevancia, literal, contar con los datos fiscales de Alberto González, además de sus 19 cuentas bancarias, para detectar posibles flujos económicos no declarados o que no se correspondan con la realidad, que solo comparándolos puede llegarse a la verdad de todo esto. El juez ha rechazado la súplica de los agentes y el fiscal ha recurrido en apelación para que la Audiencia Provincial enmiende al magistrado Antonio Viejo y permita a la UCO el acceso a todos los datos. Otro de los aspectos llamativos de esta investigación, decía yo a las 8, a este juez, en este caso, no sé en los demás, porque no conozco todos los que lleva, pero en este caso, correcaminos no se le puede llamar, porque desde que asumió esta investigación, digamos, él no la empezó, pero sí la asumió cuando la dejó la jueza que la llevaba, pues ha ido dilatando algunas resoluciones, la toma de algunas decisiones, por ejemplo, claves para que la UCO, Miguel Ángel, pudiera avanzar en la investigación. Sí, Antonio Viejo se hizo cargo en octubre de 2025 del juzgado número 19 de Madrid por jubilación de su anterior titular, María Inmaculada Iglesias, quien en junio del año pasado había ordenado a la UCO elaborar el informe sobre los supuestos incrementos patrimoniales vinculados a delito en la pieza por la que se investiga Alberto González por corrupción en los negocios. La UCO, según fuentes jurídicas, no recibió ese mandato hasta noviembre pasado. El juez Viejo, según las mismas fuentes, alegó que se había encontrado con un juzgado patas arriba para justificar la tardanza en emitir la orden. El 19 de diciembre de 2025, Pedro, los agentes pidieron al juez que para poder elaborar el informe permitiera el acceso a la documentación bancaria, tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social de todos los investigados. El juez Antonio Viejo tardó en responder casi 6 meses. Fue el pasado 10 de junio cuando en un auto de solo 5 páginas autorizó parcialmente la petición de la UCO al permitir el análisis solo de las cuentas bancarias. 6 meses, 6 meses. Que la gente dirá, bueno, pero es que la justicia se toma sus tiempos. Bueno, pero los tiempos no son iguales en todos los casos. Esto hay que dejarlo dicho. Bueno, con estos retrasos, Campos, vamos a repasar en qué punto se encuentra esta investigación, que, como decíamos, no es la única. Hay que recordar que Alberto González Amador tiene también una causa abierta por 2 presuntos delitos de fraude, otro de falsedad documental, que conocimos, está hace ya más de 2 años, creo. Sí, desde el 2024. Esa causa por delito fiscal y por fraude de más de 350.000 euros está ya cerrada para juicio oral, que se celebrará en principio el año que viene. Seguramente, dicen fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que después de las próximas elecciones autonómicas. La información de hoy tiene que ver, Pedro, con la causa abierta por corrupción en los negocios, por la compra en 2020 por parte de Alberto González Amador de la empresa Masterman SL a la esposa del director general de Quirón Prevención por 500.000 euros. Los investigadores creen que el pago de ese $500.000 por una empresa sin valor en realidad escondía
el abono de una comisión a Fernando Camino, el director general de Quirón Prevención, a cambio de los contratos millonarios con el gigante sanitario que pasa a ser el principal contratista del área de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. También van a analizar si esos pagos de 4,4 millones o facturación de 4,4 millones de Alberto González Amador con Quirón Prevención a partir de 2021 hasta 2023, tiempo en el que ya eran pareja Alberto González Amador y Isabel Díaz Ayuso, no tienen ninguna sombra de sospecha si se ajustan a facturación real o tienen que ver con un delito. Bueno, pues entonces ahora lo que queda, Miguel Ángel, es que el juez se lea lo que le ha dicho la UCO, ¿no? Y le responda, que igual se toma 6 meses. No, el juez ya ha desechado ya está. ese oficio de la UCO. Vale. El juez ha descartado Okay. hacer caso a ese oficio de la UCO, ha respondido en un recurso de reforma que entiende que en este momento es suficiente con acceder a la información bancaria, y por ello la Fiscalía, apoyándose también en ese oficio de la UCO, ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial para que sean los 3 magistrados de la Audiencia Provincial quienes enmienden al juez Antonio Viejo. Que estoy dormido, Campos. Que estoy dormido. Y las neuronas procesan las mías tan despacio como a veces decía el juez. Hasta luego, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte. Hasta luego, chao. El Abierto. Ser podcast. Y en el análisis con Lourdes Pérez, Mario Laurrea y Esther Vera, directora del diario Ara, y que se incorpora hoy a las tertulias de este verano. Venga, pues tenemos el material, lo que nos ha contado Miguel Ángel Campos, este oficio de la UCO, diciéndole al juez Viejo, oiga, déjeme acceder a la información de Hacienda, porque cruzando unos y otros datos es como yo puedo llegar a conclusiones. El juez diciendo, pues mira que no, y la Fiscalía diciendo, oiga, pero señores mayores de este juez, díganle que es importante acceder a esta información. Decía antes, hay un hecho concreto que es este, pero hay un contexto mayor que tiene que ver con la percepción que la ciudadanía tiene, una parte de la ciudadanía tiene, sobre cómo la justicia maneja los tiempos o las decisiones o las instrucciones o las investigaciones en unos casos o en otros. Mario, empiezo por ti. Pues a mí me gustaría insistir en esta idea que planteabas, más allá del caso particular, un poco irnos a la dimensión general de lo que entiendo que puede ser un problema y, en todo caso, un aspecto que merece reflexión en una sociedad democrática como la nuestra. Creo que insistir en la idea de que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado y resaltar su importancia no es una obviedad en un Estado de Derecho. Y a la vez también recordar que todos los poderes en un Estado de Derecho se justifican, se ganan la confianza, se dotan de absoluta legitimidad cuando las decisiones que adoptan son motivadas y además entendidas y aceptadas por la sociedad del momento. Y tengo la impresión de que algo está fallando en esta parte de la trazabilidad de las medidas del Poder Judicial, porque asistimos a decisiones con escasa, tardía o en ocasiones deficiente motivación. Y basta recordar los pronunciamientos sobre el fiscal general del Estado, los pronunciamientos recientes sobre el caso Begoña Gómez, incluso interrogatorios absolutamente raros al ministro de Presidencia, al presidente del Gobierno. Asistimos a decisiones del Poder Judicial que están enmarcadas en procesos absolutamente extravagantes que es muy difícil que son muy difícil de explicar desde la aproximación jurídica y desde la aproximación legal, que es la que debe hacerse en el caso de este tipo de poderes. Y en tercer lugar, asistimos a decisiones de un Poder Judicial que se enmarcan más en el puro activismo político. Activismo puro y duro, y lo digo con estas palabras y esta contundencia. Hemos visto concentraciones en las puertas de los juzgados con togados cuestionando la discusión de una ley, la ley de amnistía en el Parlamento. Hemos visto declaraciones de jueces en conferencias contra una ley que luego tenían que aplicar. Y observamos también, y con esto voy acabando, Pedro, que el Poder Judicial se permite que actúe un portavoz en su nombre con esa fórmula que ya se ha hecho popular, pa'lante. Entonces, con todo esto, es razonable que suscite dudas en una amplia parte de la sociedad el comportamiento, por supuesto, no de todos los miembros que componen el Poder Judicial, pero sí
de este poder del Estado en todas esas dimensiones y en muchas más que podríamos insistir. Esther, y luego voy con Lourdes. Sí, mira, a mí me sabe mal decir lo que tengo que decir, porque yo creo en las instituciones del Estado y creo que la democracia, así como Europa, son lo mejor que tenemos y es el mejor de los mundos posibles. Pero la confianza en la justicia española hace muchos años que se deterioró y no hace falta ser un furibundo independentista para saber que en España la justicia no se administra por igual a todos. Y que en España ha habido un sistema político en el que un organismo policial, más un ministro del Interior, más un medio de comunicación, más un juez o un fiscal que te lo afina, ha creado algunas causas que han costado muchísimo tiempo de construir y en algunos casos pues quizás no se habrán deconstruido todavía. Por lo tanto, yo tengo un escepticismo no muy sano sobre la justicia y la verdad es que te digo que me sabe mal decir esto, pero sabemos que la justicia, los tempos de la justicia no son iguales para todos y que la administración de justicia desgraciadamente tampoco es igual para todos. Por lo tanto, tenemos un problema de funcionamiento del sistema democrático grave y que deberíamos tomarnos muy en serio y no de manera partidista. Lourdes. Yo creo que son varias cosas y se mezclan intereses contrapuestos. Creo que la justicia tiene un problema endémico que han ido intentando paliar el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales superiores, las audiencias y luego cada juez particular, pero que no termina de arraigar la convicción de que aquello de que los jueces explican por sus sentencias no basta en una sociedad democrática y abierta a la opinión pública. Es decir, hay cosas que hay que explicar y no pasa nada por explicarlas. Es verdad que la ley es la ley, la interpretación de esa ley puede tener matices y eso se plasma en autos, en providencias y en sentencias, pero no pasa nada porque la justicia abra un poco más las puertas a lo que haga. Estos días estamos recordando el 10º aniversario de la manada, de lo que significó la manada. Bueno, pues aquello fue el ejemplo palmario de que se podían haber explicado las cosas mejor, porque al final, por ejemplo, no había que cambiar la ley para condenar por violación, lo hizo el Supremo. No había consentimiento y estaba tasado y se pudo hacer. Lo pongo a modo de ejemplo por salirme de los temas un poco que nos ocupan. Luego los partidos son omnívoros. Entonces nunca han respetado el resto de poderes que tienen a su alrededor y esto es un defecto democrático que hay que afearles. Todos quieren todo. Y lo que ha sido palmario ha sido el reparto, en ocasiones de manera obscena, por parte de singularmente el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que, ojo, luego las minorías siempre han querido un sillón ahí. CiU se agarró un berrinche interesante cuando Aznar los apartó, lo mismo el PNV y Podemos quiso un asiento cuando estaba más airoso. Tenía posiciones más airosas en el Congreso de los Diputados. Las críticas por cómo se duran los procedimientos son de ida y vuelta. El PP se quejó muchísimo con Gürtel de cómo funcionaba la justicia, de los procedimientos judiciales. Hubo críticas muy severas al juez José Ricardo de Prada por haber sentado primero como testigo y luego una comparecencia judicial a Mariano Rajoy por la Gürtel. No había que hacerlo, no, había que hacerlo, parece bastante evidente. Y ahora el PSOE está azuzando el lawfare. Ya no lo menciona, por cierto, porque eso también tiene sus contraprestaciones, digamos, o es contraproducente, mejor dicho, pero lo está azuzando y parte del clima que puede haber contra la justicia no es ajeno a lo que hacen los políticos, singularmente cuando los partidos, cuando les afecta a las causas por corrupción. Eso tiene mucha ligación con las causas por corrupción. Y una última cosa, que hay excesos judiciales, los hay. Yo creo que Peinado, el último auto sobre Begoña Gómez, nos entiende y intuyo que lógicamente va a ser corregido por la instancia superior, porque para eso están las instancias superiores. Pero, ojo, se les está acusando a los jueces de prevaricar. Prevaricar es un delito. No es lo más grave que se le puede, lo más grave que se le puede imputar a un profesional de la justicia. Es que es un delito. Hay un elemento interesante en esto que señalas, Lourdes, porque fíjate, hay dos maneras de ver algunas actuaciones de los jueces. Una tiene que ver por esta vía que tú señalas, por la de la responsabilidad penal. Si la conducta de un juez extravagante, digámoslo así, la conducta encaja dentro de algún tipo penal, como el que tú dices. Pero antes de llegar a esa fase hay otra, que es si la conducta
siendo extravagante, sin incurrir en un delito como el de la prevaricación, incluye o incide en una mala praxis. Y eso tiene que ver con el régimen disciplinario de los jueces, que creo que sin llegar a la fase a discutir la responsabilidad penal del juez, hay un elemento previo que es dónde está el foro de discutir y de revisar con cierta profundidad que la actuación de los tribunales responde a la praxis, a la buena praxis, y no incurre en una falta disciplinaria. Y ahí está el Consejo General del Poder Judicial, que yo creo, honestamente, lo he repetido más de una vez en estos micrófonos, creo que tiene margen de mejora en esta vía. Se ha señalado también el tema de la politización de la justicia o la colonización por parte de los partidos políticos de aquellas decisiones que tienen que ver con el reparto de puestos, digámoslo así, en el Tribunal Constitucional o en el Consejo General del Poder Judicial, que es la instancia de gobierno de los jueces. Y esto es una realidad de la que ya hace mucho tiempo que discutimos poco, porque es que estamos en otra fase, estamos en apreciar debilidades en lo que es el propio funcionamiento del Poder Judicial, sin entrar en esa batalla sobre la colonización de los partidos políticos de la justicia. Por ejemplo, yo creo que tenemos consenso, salvo en el Poder Judicial, en la academia, en otras instancias políticas, en la necesidad de revisar el sistema de reclutamiento de jueces y magistrados. El modelo de acceso a la carrera es un modelo absolutamente obsoleto y con un margen de mejora indiscutible. Hay una propuesta del Gobierno en este sentido que genera cierta resistencia. Por ejemplo, figuras como la acusación popular son extrañas en nuestra cultura jurídica más próxima. Hay una propuesta de reforma y afectando a esto, tocando estas piezas, creo que algunos de los procesos judiciales que resultan más extravagantes no estarían en juego. Por ejemplo, ¿por qué España es uno de los pocos países del mundo donde la instrucción de los procesos penales recae en los jueces y no en los fiscales, como ocurre en el resto de... Por ejemplo, y así podríamos discutir un montón de aspectos que inciden en cómo se tramitan los procesos, cómo se reclutan a los jueces, cómo se activan los procesos. Y creo que este debate tenemos que tenerlo en España. Bueno, te diré, Mariola, que respecto a la acusación popular o a la instrucción, el debate lleva abierto ya un tiempo. Hombre, esto es así. Con propuestas. Pero como otros muchos debates, pues no se sustancian nada. No se sustancian que hay propuestas, pero que no se aprueban las reformas necesarias. Incluso sospechando, como sospecho, que hay algunos ámbitos donde podría o habrá coincidencia entre el PP y el PSOE, ¿no? Pero por lo que sea... Pues en estos no, luego esta ley... Esther y luego Lourdes. Un minuto y luego seguimos. Sí, yo quería insistir, porque quería también ir por ahí, por lo que decía Mariola, de la apertura, de la oxigenación de la justicia. De la misma forma que la diplomacia española necesita oxigenación, por decirlo de alguna manera, porque se parecen demasiado los diplomáticos entre ellos, pues los jueces y los fiscales creo que también todavía se parecen demasiado entre ellos. Y a mí me parecía bien la propuesta del Ministerio de Justicia para becar a personas que quizá no tendrían acceso a dedicar tiempo y dinero a la preparación de las oposiciones, etcétera, para realmente convertir la justicia y la administración de justicia en algo más parecido a lo que es la diversidad de la sociedad española. Claro, en el fondo está la discusión de cualquiera puede ser juez. Si se lo puede permitir. Claro, pues no. O sea, por la exigencia que tiene una preparación larga, recursos económicos y demás, una de las tesis es no, cualquiera no, solo los que se lo pueden o las que se lo pueden permitir. Lourdes. Por ser breve, a lo que decía Mariola, no, yo me refiero a la prevaricación en sentido amplio. Quiero decir que si yo fuera un juez que todos los días me levanto e intento hacer mi trabajo y sistemáticamente se me dijera que todos los jueces de este país incurren en lawfare, pues lógicamente yo me sentiría agraviado, como si dijéramos que todos los políticos de este país roban. Me refería a eso. En el caso concreto de Peinado, y efectivamente es obvio que hay pasos intermedios que de algo que no puede no ser necesariamente una conducta irregular, pero sí estar viciada de origen. El problema de lo que hace Peinado es que contamina, o por lo menos, digamos, echa tinta contaminante
sobre las decisiones que adopta en torno a Begoña Gómez, y eso los jueces no se lo pueden permitir. Y luego, habéis hablado de dos cosas, el acceso a la carrera y la acusación popular. El acceso a la carrera. Yo creo que se le puede dar una vuelta, lógicamente, al asunto, pero siempre y cuando el Gobierno renuncie a hacer una cosa que me parece interesada y en buena medida falsa. Con nada que te acerques a esos tribunales y conozcas a unos cuantos jueces. Esto de que todos los jueces en realidad son de derechas porque se lo pueden permitir, es decir, los jueces son de derechas porque tienen dinero para cargarse la carrera, porque los ricos de este país son de derechas, pues en fin. Creo que dándose una vuelta por los juzgados y conociendo a jueces, y uno a lo largo de su vida se ha encontrado con unos cuantos, esto se desmonta. Afortunadamente hay posibilidades de igualdad en este país, entre otras cosas porque el Partido Socialista es el partido que más tiempo ha gobernado este país. Si eso no lo han ido corrigiendo, tenemos un problema. Y luego la acusación popular es que está en la Constitución. Está en la Constitución y reformarla. No, que se puede reformar, pero recordemos que el procedimiento que está empantanado en el Congreso está empantanado con rechazo de los grupos porque tiene una cláusula de reversibilidad. Es decir, si saliera adelante, le permitiría al Gobierno archivar las causas. La del hermano del presidente Sánchez no, pero las cosas que afectan directamente al presidente del Gobierno, y por eso esa reforma está paralizada en el Congreso, porque no tiene el apoyo de los grupos. Tengo que parar. Se ha abierto una puerta muy interesante para el debate, pero tengo que hacer un alto en el camino. Y después de que esté y nos cuente unas cosillas Heber Casal, que ya está por aquí, vamos a hablar de las bajas laborales, del absentismo, porque ayer Feijóo entró en este asunto que creemos en Hoy por Hoy y creemos en la SER, es muy relevante, muy interesante y socialmente de un gran impacto. Seguimos en Hoy por Hoy. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Seguimos en el Tipo del Abierto con Lourdes Pérez, con María Urrea y con Esther Vera para hablar de absentismo en esta parte de las bajas, de lo que dijo ayer el líder del PP. Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es escuchar con un poquito más de calma la intervención de ayer ante los empresarios vascos de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que estos 2 minutos merece la pena escucharlos porque yo creo que nos sitúan bien ante el argumento y la manera de presentar el argumento que tuvo ayer Núñez Feijóo. Que 1 millón, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y, en mi opinión, Euskadi tampoco. Por tanto, aquí no podemos, aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. Y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros. Por lo tanto, esto no es una cuestión para discutir. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene. A mí me gustaría, insisto, este asunto, yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico. Lo abordé. Y lo abordé en Correos, donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días. Dirán ustedes, ¿es mucho o poco? Hoy sería poquísimo, porque en una plantilla de 60.000 era un 8% de absentismo. Lo bajamos al 4%. Todo aquello que supere un 4 o un 5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude. Y por tanto, creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central,
con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego España no puede dedicar 30.000 millones a esto. Bueno, aquí el problema es el puchero. Digo, el puchero. A ver si se me entiende. Digo, el cocido. El cocido al que se le echa todo. Y sin distinguir si una cosa son los garbanzos y otra cosa es el chorizo, si otra cosa es el caldo del puchero, y al final el resultado del puchero pues deja mucho que desear. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, vamos a intentar aclarar términos, porque se confunden, a veces se confunden. Absentismo y bajas médicas, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No, no es lo mismo. Es verdad que hay quien en el debate público lo ha utilizado a veces como sinónimo, algunos con mala intención, pero no es lo mismo. Cuando se habla de absentismo, este término lo utilizan los empresarios en general para referirse a los días que una persona ha incumplido su jornada laboral. Es decir, los convenios prevén que se trabajen una serie de horas al año, unas 1.500, por ejemplo. Todo lo que no sea llegar a esa cifra es lo que las patronales llaman absentismo. Por tanto, aquí se incluyen muchas cosas. Se incluyen bajas médicas, que evidentemente están justificadas porque las da un médico por una serie de razones. Se incluyen también los permisos laborales, que son derechos que tienen los trabajadores a no ir al trabajo, por ejemplo, por permiso de maternidad, por cuidados, por fallecimiento de un familiar. Todo esto está reconocido por la ley, es un derecho de los trabajadores. Y es verdad que dentro del absentismo, además de estas dos cosas, hay una pequeña parte que sí, que pueden ser faltas injustificadas. Pero la clave aquí es que no se puede equiparar y decir que absentismo es todo bajas injustificadas. Bueno, pues esto es lo que ocurrió ayer en la intervención de Núñez Feijóo, que lo mezclaba todo, que de repente hablaba de un dato, el dato que coincide, que aporta Feijóo, 1.200.000 creo que dice, son bajas médicas. Eso es. Firmadas por un médico. Eso son bajas médicas firmadas por un médico. Claro. Él se refiere en concreto a 1.166.000 bajas, que es la cifra de personas que a 31 de diciembre del año pasado tenían una baja médica en vigor. Claro. Por tanto, esa cifra es a la que se refiere Feijóo. Que luego cuando sale Serrano del Partido Popular hablando de los jetas, es que a lo que se refiere su jefe es a la gente que tiene una baja médica. Oiga, si el 1.200.000 son unos jetas en opinión del señor Serrano del Partido Popular, pues ya lo podemos discutir. O si son jetas los médicos que dan las bajas, esto ya lo veremos. Pero en todo caso, la baja justificada se ha duplicado en los últimos años, esto es verdad, y su coste también. Sí, se han duplicado las bajas médicas, son como decíamos alrededor de 1.200.000 las personas que están de baja. Esto es más del doble que a finales del año 2019. Hay que decir que estas bajas médicas, las más habituales, son por problemas musculoesqueléticos, también por problemas respiratorios que tienen los trabajadores, y que en este periodo, desde 2019, las que más han crecido son las bajas por problemas digestivos por un lado y por cuestiones relacionadas con la salud mental por el otro. Estas bajas médicas relacionadas con salud mental son alrededor del 10% del total. Como suben las bajas, sube evidentemente también el coste, que supera los 33.000 millones de euros, de los que algo más de la mitad asume la Seguridad Social y el resto de las empresas. Por la tarde salía el Partido Popular diciendo que Feijóo no dice que la gente que esté de baja médica no tenga que cobrar el sueldo completo. Bueno, pues es que sí lo dice, porque el dato que él aporta es el de las personas que están de baja médica, 1.200.000. Y a renglón seguido dice, y en los convenios se dice que cobran lo mismo un trabajador que va a trabajar y uno que no, y hay que acabar con esto. Que se equivocó, que no supo manejar la información, los datos, el argumento, pues oye, pues ya lo explicará, pero sí lo dice. Porque dice Feijóo que no puede ser que una persona cobre lo mismo si no trabaja que si va a trabajar. ¿Esto es así? Pues depende, es lo que tú decías ahora. Lo que dice la ley es que los primeros 3 días en los que un trabajador está de baja no se cobran. Ese trabajador no cobra nada. Del 4º al 15º día, la empresa le paga el 60% de su sueldo. Y a partir de ese día, el pago lo asume la Seguridad Social. Esto es lo que dice la ley. Pero es verdad que hay empresas que, gracias a convenios que han pactado la empresa con los trabajadores, con los comités de empresas o con los sindicatos, cuando son convenios sectoriales, hay empresas que complementan este pago de la Seguridad Social para que el trabajador al final siga recibiendo el 100% de su sueldo. Es decir, la ley dice que cuando estás de baja cobras algo menos, pero la negociación colectiva sí que ha permitido que en muchos casos el trabajador siga cobrando lo mismo. Bueno, vamos aclarando cosas, que es importante. Este es el trabajo al final que tenemos que hacer los periodistas y los medios de comunicación. Bueno, ante estos números, ante esta situación, Jordi, hemos escuchado a la patronal, antes escuchamos a Garamendi poner el grito en el cielo y señalar a los menores de 35 años que dicen, ¡oh, qué casualidad! Se cogen bajas los viernes y los lunes.
para irse de fiesta, supongo. Bueno, la patronal pone el grito en el cielo, pide medidas para reducir estos números. También la IREF puso en su día recetas. ¿Qué ideas se han puesto sobre la mesa? Pues hay una evidente en la que coincide prácticamente todo el mundo, que es la necesidad de reforzar el sistema sanitario, porque estamos hablando de bajas médicas y es evidente que si hay más médicos y más recursos para atender a las personas que tienen algún problema, se les puede atender antes y por tanto reducir la duración de las bajas. Luego hay medidas que tienen que ver con la gestión, como por ejemplo aumentar la capacidad de la Seguridad Social para intervenir en el proceso de baja, mejorar la coordinación entre los sistemas sanitarios autonómicos y el Instituto Nacional de Seguridad Social. Los empresarios también han puesto en los últimos meses sobre la mesa la posibilidad de que las mutuas puedan intervenir en este proceso de baja, y también hay empresarios y alguna patronal que han puesto incluso en negociaciones con los sindicatos sobre la mesa la propuesta de reducir estos complementos de los que te hablaba, que se pagan a los trabajadores cuando están de baja. Quédate por aquí, no te vayas. Quiero saludar a Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT. Señor Álvarez, muy buenos días. Hola, buenos días. Antes de nada, por fijar posición, porque quede fijada también la posición suya y de su sindicato, ¿hay o no en este país un problema con el volumen y con el coste del absentismo laboral? No, con el absentismo laboral en absoluto. Con las bajas médicas tampoco hay un problema, porque en todo caso lo que tenemos es un problema de salud, no un problema de bajas médicas. Absentismo laboral no, porque las cifras de absentismo son mínimas, ni siquiera las tenemos, teniendo en cuenta que es el absentismo laboral. Y de bajas médicas, pues tiene mucho que ver con la propia situación de los servicios de salud públicos de nuestro país, de las atenciones médicas. Este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Los sindicatos siempre hemos querido tratarlo con datos, con conclusiones científicas, no con charlas de café o con debates más o menos indocumentados, y hasta ahora no ha sido posible porque pues no se ha creado el observatorio que en el año 18 planteamos en el acuerdo de negociación colectiva que firmamos con la COE, que había que crear un instrumento que era un observatorio para ver por qué se producían las bajas médicas, si son cuestiones que tienen que ver con las listas de espera, si tienen que ver con la falta de atención en los servicios médicos, si tienen que ver con la absoluta falta en la atención primaria de especialistas, sobre todo en relación con la salud mental. A mí me parece que, francamente, yo lo he recibido con mucha pena y dolor la intervención de ayer del señor Feijóo, porque claro, yo quería preguntarle, señor Álvarez, si usted tiene claro qué estaba proponiendo ayer o qué quiere proponer el Partido Popular, el señor Feijóo. No lo tengo nada claro, pero sí que tengo claro a qué onda se ha sumado. Y en ese sentido, pues creo que hay que tener un respeto para las personas que están enfermas, que tienen muchas dificultades para ser atendidas en los servicios médicos, que están en las listas de espera para hacer cualquier tipo de prueba médica en relación con los temas musculoesqueléticos, o que están en una situación de espera de hasta a veces 10 días para poder ser atendidos en una situación porque el médico de cabecera pues no tiene hora. Pero vamos a dar algún dato, porque vosotros habéis dado alguno que me parece que van en la línea correcta, pero hay que decir que seguramente que más del 80% de las personas trabajadoras de nuestro país, cerca del 90%, en realidad su convenio colectivo no tiene ninguna cláusula que le ayude a que no tenga los descuentos pertinentes por parte de la Seguridad Social cuando estás enfermo. De 1 a 3 días van a cuenta del trabajador, 60% del salario, que luego a partir del 21 día se llega al 75%, y eso representa una merma del salario importantísima. Por tanto, no es lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar, más allá de que tiene que tener el justificante médico. Las cuestiones que tienen que ver con el viernes y el lunes, de la COE, sí. Que yo tengo un poco la sensación de que no deja de ser pues la otra gran declaración que hizo en su momento, un poco más dura, más
desde mi punto de vista burda, en relación a lo que él llamaba memos que no van a trabajar. Si tú el viernes no vas a trabajar, tienes que llevar un justificante médico, que no es lo mismo que una baja médica. Y con ese justificante médico no te pagan el día. Y si pasa el lunes, pasa exactamente igual. Eso no son bajas médicas. Pero además, nosotros hemos hecho un estudio que hicimos público hace unos 2 meses, en el que se pone de manifiesto que aquellas empresas que tienen complemento de los periodos de incapacidad laboral de las trabajadoras y los trabajadores, el absentismo, el tiempo de que una persona está de baja es muy inferior a los que no tienen ningún tipo de soporte, lo cual vendría a decir que efectivamente, porque los convenios colectivos tengan ese soporte, que en muchos casos va a cuenta de otros aspectos de los salarios, los convenios son un todo, pues en ningún caso son el elemento que genera que pueda haber más bajas médicas. Se lo pregunto, a mí me parece se lo pregunto de otra manera, señor Álvarez. Entonces, porque ayer Feijóo fundamentalmente ponía el foco en el salario. O sea, realmente la situación concreta a la que dedicó más atención es, oye, es que los convenios, claro, si cobran lo mismo trabajando que no yendo a trabajar, pues la gente no va a trabajar. Entonces, si se acabara con eso, que entiendo que debe ser una de las intenciones del Partido Popular, ¿habría una relación directa entre acabar con esa posibilidad y que descendiera en las cifras de absentismo? Bueno, seguro que no, porque los datos dicen lo contrario, pero además el Partido Popular, con todos mis respetos, pues en ese tema no puede intervenir, porque son convenios colectivos y solo se van a cambiar si hay un acuerdo en la negociación del siguiente convenio colectivo. Tendrían que ir a un cambio ni siquiera legal, constitucional, para poder hacerlo. En todo caso, eso también queda demostrado que no es así, porque en realidad este es un debate muchísimo más amplio del que estamos teniendo. Una buena parte de las bajas médicas coinciden con el tipo de empresas y la manera de trabajar de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país. Nuestro país es un país que no reconoce las enfermedades profesionales como tales. En Alemania los procesos de enfermedades cancerígenas llegan al 15%, un poco más del 15% del total de los procesos cancerígenos del país. En España están en el 4%. Eso nos demuestra hasta qué punto en la empresa hay un problema de justamente de salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo invito al Partido Popular, hoy le voy a enviar este estudio al señor Feijóo para que, si tiene la ocasión, tenga la oportunidad de situar este tema en los términos que yo creo que un dirigente político de primer nivel lo tiene que hacer. Pero en todo caso van a tener una gran oportunidad de tratar este tema, porque dentro de poco va a ir al Congreso de los Diputados la nueva ley de salud y seguridad del trabajo, que efectivamente va a tener una incidencia directa sobre estas cuestiones. Bueno, pues nada, queríamos aportar también, claro, el punto de vista porque de UGT, de un sindicato como UGT, porque entre otras cosas ayer había también alguna mención a los agentes sociales, en esta cosa que decía Feijóo, de con acuerdo o sin acuerdo, ¿no? Que es, yo lo voy a hacer, caiga quien caiga, que sería una manera así muy gráfica de decirlo. Pues quizá mejor que no nos llame, por como hizo Rajoy en su momento, cuando bajó las prestaciones en el año 12, que no consultó ni con las organizaciones sindicales ni empresariales. Vaya manera de encarar el futuro de este país, amenazando ya que, mira, si hay acuerdo bien, y si no hay acuerdo, yo tiro por la calle en medio. No me parece razonable, no me parece justo con los miles y miles de personas que están en listas de espera, que no pueden ser atendidos por los servicios públicos porque no tienen suficientes medios para poder hacerlo. Y ahí el señor Feijóo podría enviar un recadito a sus comunidades autónomas, que son las responsables, en último término, de la salud en las comunidades autónomas. Pues Pepe Álvarez, líder de UGT, gracias por habernos atendido esta mañana. Un saludo. Muchas gracias. Alto en el camino. Y nos metemos ya en el tiempo de tertulia con este asunto, que es interesantísimo. El Abierto. Ser podcast.
Y con Lourdes Pérez, Mariola Urrea y Esther Vera se ha quedado por aquí también Jordi Fábrega. ¿Cómo es eso de dato mata relato, ¿no? Que se suele utilizar? Porque claro, cuando reúnes las realidades o las cifras en las que se apoya la realidad y las comparas con la descripción que hacía ayer Núñez Feijóo, pues se va desmoronando un poco la posición del líder del PP. Porque lo que venía a decir ayer es, en este país hay mucha gente que no va a trabajar, mezclando bajas médicas, absentismo, gente que se coge un día porque sí, y claro, la ley y los convenios le permiten cobrar lo mismo que un compañero que se iba a trabajar sin ir a trabajar. Bueno, pues nos lo acaba de decir el UGT. Al 80% aproximadamente de la fuerza laboral de este país no se le aplica esa supuesta realidad que, según Núñez Feijóo, explica por qué pasan algunas cosas. Porque en el 80% de la fuerza laboral no hay convenios, o los convenios no recogen esta cláusula de la empresa complementa el sueldo. Pero no solo eso, es que si tú eres, como decía Serrano, un jeta, o una jeta de estas que dice, pues mira, yo el viernes no voy, según el relato de Garamendi, y va a decir que me duele la barriga, vas a tener que aportar un informe médico. Y no te van a pagar el sueldo ese día. No te lo van a pagar. Entonces no parece que la solución pase porque quien está de baja cobre menos. No lo parece, digo, por los datos que estamos manejando. Bueno, Esther, empiezo por ti. Sí, hablando de Pepe Álvarez, él ha hablado de debates poco documentados y yo creo que esto es lo que está pasando y lo que provocó ayer Núñez Feijóo. Sabemos que el líder de la oposición no es Demóstenes, pero yo esperaba algo más a la hora de tratar un tema tan importante que además declina en tantísimos temas económicos como es el mercado laboral y el tema del absentismo. Entonces, lo primero, pero ya lo habéis dicho vosotros, es esto de hablar de absentismo y de bajas médicas como si fueran lo mismo. Ya no vamos a entrar ahí, pero lo que sí que querría decir es que este es un tema importante y es un tema importantísimo para el sistema del trabajo en España y para el sistema económico. Y en el fondo, aunque él haya sido poco preciso, estamos hablando de sostenibilidad del estado del bienestar. Y hay una cosa muy reaccionaria que es cargarse los servicios públicos y esto es lo que puede pasar si no se ataca realmente algunos de los temas que tenemos pendientes. Pero hablando de bajas laborales y de absentismo, etcétera, en realidad de lo que estamos hablando es de muchas otras cosas. Estamos hablando de temas como el envejecimiento de la población activa, de si los jóvenes están o no están desmotivados. Estamos hablando de los problemas de salud mental, si hay muchísimas más bajas por temas de salud mental ahora que hace unos años. Estamos hablando de listas sanitarias de espera que se prolongan las bajas y estamos hablando también de lo que llamamos la reincorporación progresiva al trabajo que no existe en muchos casos. Por lo tanto, estaría bien hablar del tema, pero desde un punto de vista serio y pensando que el resto de personas y sobre todo los sindicatos y los trabajadores son gente inteligente que puede hablar sobre el tema. Podríamos hablar también de la inversión en sanidad. Por ejemplo, en Cataluña la inversión en sanidad es del 5,7% del PIB, cuando en la media española es del 6,3%. Y por lo tanto, si tenemos más inversión en sanidad y tenemos menos listas de espera, vamos a tener gente que se puede reincorporar al mercado laboral más rápido. Por lo tanto, estamos hablando en realidad de la sostenibilidad del estado del bienestar y estaría bien que el jefe de la oposición hablara de esta cuestión y más si es ante los empresarios de una manera un poco más detallada. Mariola y luego Lourdes. No sé si eso va a ser posible, porque el líder de la oposición da muestras de tener serias dificultades para abordar los temas importantes de este país y del absentismo, de las bajas médicas, es un tema relevante que merece aproximación con sosiego y también con audacia y valentía, pero sin embargo lo resuelve de una manera frívola y superficial, lo que hace que se estropee el debate sin entrar a él. Voy a entrar en esto, pero déjame, Pedro, que haga un apunte. Yo lo que veo aquí, al escuchar a Alberto Núñez Feijóo, lo mismo que cuando le escuché hace unos días hablar de la ley del no nacido, veo a alguien muy entregado a determinadas causas de ultracatólicos y del sector empresarial,
unos y otros están descontando ya que Alberto Núñez Feijóo puede ser presidente del gobierno y están colocándole el paquete legislativo que sí o sí van a condicionar para otorgarle su apoyo público. Y esto me preocupa mucho porque veo a un potencial presidente del gobierno capturado por determinados grupos con unos intereses muy determinados, pero que no sé si son los intereses de una mayoría social. Y para mí, lo que refleja el canario en la mina que representa el debate del absentismo laboral y el debate de la ley del no nacido es esto que estoy señalando. Un potencial presidente del gobierno capturado por intereses que no representan a la mayoría social. Y entrando sobre el debate, yo sí creo que en este país tenemos que abrir el debate claro sobre el absentismo laboral y sobre las bajas médicas. Y debemos hacerlo con seriedad. Y debemos plantear en cuál de los dos escenarios hay un problema y cómo abordamos las soluciones. Y en cuáles de los escenarios puede que no haya un problema. Y entonces vale la pena discriminarlos. Y creo que todo este debate se hace en el País Vasco porque en el País Vasco efectivamente el sector empresarial de allí y más allá y también en el ámbito político está poniendo esto en el alto de la mesa. Y creo que está conectado todo esto con varios aspectos. Cito solo 3. La adherencia al trabajo de algunos colectivos. Y creo que cuando se cita a los jóvenes, creo que tenemos que plantear esto. La vocación con la que los jóvenes acuden a trabajar no es la cultura con la que nos aproximamos otras generaciones. La inspección médica y también el debate que de fondo está acerca de los niveles de protección laboral. Hay quien considera que los niveles de protección laboral han ido demasiado lejos. Entonces yo lo que le pido a los que plantean este debate de manera surrepticia es que tengan la audacia y la valentía de decir lo que quieren. Si quieren que retrocedamos en protección laboral, que lo digan de esta manera. Claro. Voy contigo, Lourdes. En el fondo, lo mínimo que creo que se puede exigir, en este caso a Feijóo, líder del PP, alguien que aspira a gobernar, es, oiga, si quiere abrir un debate, hágalo en condiciones. Es decir, plantee las realidades tal y como son y aporte propuestas de cambio. Porque ayer, en realidad, era una cosa vaga. Pues yo digo, pues mira, pues es que fíjate, porque cobra lo mismo, pues es lo que es y ya. Y, ¿no? Sí que había una declaración de intenciones, que es, yo haré algo, con o sin acuerdo haré algo. Bueno, en fin, Lourdes. Yo por aportar algo de contexto, que el contexto luego no explica alguna de las cosas que dijo ayer Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo estaba ayer en Euskadi, en el Círculo de Empresarios Vascos, en un contexto en el que el PP da por perdido cualquier acercamiento fructífero en términos de gobernabilidad en estos momentos con el PNV y va a por el electorado que puede estar desafecto por, digamos, las conexiones o el apoyo de largo alcance que ha prestado el Partido Nacionalista Vasco al gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el contexto. Hay malestar en Euskadi en los círculos empresariales y preocupación en círculos políticos. Lo ha formulado, entre otros, el Lehendakari Paradales, con un nivel de absentismo que está en la cúspide del nivel de absentismo en España, sí, sumando las bajas justificadas y las no justificadas. Euskadi está en el 9, es un dato que publicaba en el Correo del Diario Vasco hace un par de días, 9,4%, 2 puntos más que la media española. 93.000 vascos no acuden todos los días a su puesto de trabajo. Bien, parece que algo ocurre. Pero hay maneras de posicionarse y de abrir ese debate si creemos que algo ocurre. Y a mí, el modo en el que lo hizo ayer Alberto Núñez Feijóo me recordó un poco al jardín de la semana pasada con la ley de nietos, con lo que llamamos la ley de nietos. Que puede haber cosas que se puedan encarar, y coincido con lo que decía Mariola, hay problemas no, digamos circunstancias sociales que se perciben que conviene discernir, es entre ellas las que se han citado aquí, también el agravio que está empezando a sentir algunos trabajadores por
el modo en el que se le conceden a otros determinadas, eso también existe, no sé cuánto es, pero también existe a otros. Por ejemplo, el permiso de paternidad. No, me refiero a las bajas puras por enfermedad. Vale, no, también puede ocurrir con los permisos de ahí el problema sigue siendo la gran diferencia que sigue habiendo entre quienes se cogen los permisos, que son las mujeres y los hombres, pero eso daría para otro largo debate otro día. Y desde luego creo que no se puede encarar, es decir, podemos pensar que Alberto Núñez Feijóo dijo lo que dijo porque era un entorno donde él pensaba que este mensaje podía ser bien recibido o que se podía comprender. Tengo dudas de que en ese intento de arañar, esta es la idea política, de arañar votos del PNV, lo haya conseguido, porque por volver al Lehendakari Pradales plantea que esto se encare con un acuerdo con los agentes sociales y de una manera integral. Y sobre todo creo que en ningún caso el jefe de la oposición debía haber utilizado la palabra cáncer. Me parece que utilizar una terminología que remite a una enfermedad que sufren, por desgracia, muchísimas personas y muchísimos trabajadores en este país no era la mejor terminología para referirse a este debate. Voy a añadir una cosa, ya que has mencionado el Lehendakari, la preocupación que tiene el Lehendakari con el absentismo, porque hay una parte, más de una, ¿no?, pero una que ya se ha mencionado aquí esta mañana, sobre la que él sí puede actuar, que es su servicio de salud, ¿no? Y contar con los medios y recursos suficientes para tener los médicos y médicas suficientes para que la gestión de las bajas sea, entiendo que en Euskadi también, más eficaz. Pero la erosión de la que era nuestra joya de la corona, Osakidetza, daría también para otro rato de Claro, debate. quiero decir que está bien que el Lehendakari o el presidente de Castilla-La Mancha o la presidenta de Navarra se preocupen por el alto índice del absentismo, pero hay algunas cosas sobre las que ellos pueden operar, además de mirar a los agentes sociales, etcétera, legislación marco y todo lo demás. Sí, quería aportar un detalle sobre el contexto en el que se produjeron estas declaraciones de esta intervención de Núñez Feijóo ayer, que esto, como decimos, fue ayer en un encuentro con el Círculo de Empresarios Vasco, un encuentro a puerta cerrada. Es verdad. Del que conocimos el contenido de la intervención horas después, porque fue el Partido Popular el que la distribuyó a todo el mundo. Es decir que, hubo una intención también de que esas declaraciones se conocieran. Pero fíjate, Mariola, tú mencionabas antes la ley o las políticas de apoyo a los concebidos no nacidos a partir de la ley de Madrid, pero es que veníamos también estos días previos de que el Partido Popular plantee recortes en derechos para el colectivo LGTBI, coincidiendo con las celebraciones del Orgullo en Madrid, ¿no? Y plantee cambios en las leyes en el caso de que llegue a gobernar. Es verdad que si vamos sumando algunos hitos, ley de nietos, leyes que regulan los derechos, nuevos derechos del colectivo LGTBIQ+, esto ahora de las bajas, la ley o las políticas para el concebido no nacido. En general, en casi todo han necesitado explicaciones añadidas o rectificaciones sobre posiciones previas, ¿no? En el caso de la ley de nietos ha sido especialmente palmario. Bueno, Mariola, Esther, y cerramos y vamos a otra cosa. Sí, en este caso que citas tú, además, Pedro, de la ley de nietos, es que no solo hubo una crítica a una ley que viene del año 2022 sobre la que el Partido Popular no había planteado reparos, sino que es que además lo que planteó Alberto Núñez Feijóo la semana pasada es nada más y nada menos que una duda sobre la sostenibilidad en términos democráticos del sistema electoral, lo que es una enmienda, digamos, a lo que es las estructuras democráticas de este país, que eso es un salto cualitativo para quien aspira a presidir este país. Pero yo insisto en ese elemento de todas estas intervenciones, y habrá más, de trazo grueso que requieren matización, que inciden en propuestas, permitidme que lo diga así, ciertamente radicales, no constituyen una propuesta de país para una mayoría, satisfacen
intereses de grupos minoritarios que podríamos decir en algunos casos ultras y en otros casos, bueno, dan satisfacción o pretenden dar satisfacción, por ejemplo, al colectivo de empresarios que puede estar más sensible a esta idea a comprar este discurso de las bajas médicas o de los absentismos sin matices. Y creo que es un debate muy bonito, muy interesante, muy de calado, pero hagámoslo con cirugía fina. Esther. Sí, yo creo que es un debate que afecta a mucha gente, no solo a los grandes empresarios. En PIMEC, por ejemplo, la patronal y la pequeña y mediana empresa en Cataluña decía en enero que las bajas laborales representan el 10,5% del PIB en Cataluña. Y también me gustaría saber, que no lo he mirado, estas bajas cómo afectan al sector público y a los autónomos. Son cosas que creo que económicamente son relevantes. Respecto a la posición del Partido Popular, yo creo que el Partido Popular hace tiempo que por la tensión, por la presión que ejerce Vox sobre ellos, está abandonando el centro. Y creo que Núñez Feijóo tiene un problema que es que en vez de esperar que le caiga el gobierno o las elecciones como fruta madura, se mete en jardines permanentemente. El primer jardín en el que se metió no hace tanto, en el Congreso del Partido Popular catalán, es cuando dijo que se tenía que pasar página al procés. Y de ahí han venido después la ley de nietos y después también los temas relacionados con el aborto. Por lo tanto, lo que le pasa a Núñez Feijóo es que no está ocupando el centro, que tiene una presión extraordinaria Vox sobre el Partido Popular, que hace que se tenga que les imanta de alguna forma y que lo que le pasa es que tenga su posición política condicionada por la extrema derecha. Mira que está lloviendo poco últimamente, ¿eh? Pero los pocos charcos que hay, ahí que se está metiendo el líder del PP. Venga, Lourdes, y hacemos un alto en el camino. Yo solo un matiz. Diciendo todo lo que hemos dicho, sí que me pregunto, y lo dejo en términos de pregunta, si es un debate que en realidad abrirlo, aunque sean estos términos, y aunque supongo que en alguna cosa se reconducirá, si es un debate que se puede permitir Alberto Núñez Feijóo. Socialmente quiero decir, y lo dejo ahí. Es decir, no estoy tan segura yo de que lanzar el debate, aunque sean estos términos, no vaya a ser comprendido por parte de la ciudadanía. Pues mira, yo no soy Núñez Feijóo, pero te voy a responder. No, evidentemente, quiero decir, sí. Debate, no los términos. No, ya, no, el debate. Piensa cuánta gente que nos esté oyendo hoy o que haya leído las declaraciones de Feijóo en cualquier otro medio, que esté de baja, sin entrar al trazo fino de lo que propone Feijóo, estará preguntándose esta mañana. Entonces, ¿este señor qué quiere? ¿Que yo cobre menos por estar de baja? Yo qué sé, por mi dolor de espalda, por lo que tenga, por esta fractura que he tenido, o por mi depresión. ¿Qué está planteando? Que mi empresa no me pague en el sueldo completo. Dale la vuelta. ¿Qué pensarán todos los trabajadores que esta mañana han ido a trabajar, algunos no encontrándose bien? Ya. Bueno, gracias, Jordi. Hasta luego. Tenemos novedades sobre ese incendio del que antes nos hablaba, con 2 víctimas en Mijas, en Málaga, del que nos hablaba Javier Casal. Hay novedades relevantes que ahora les contamos. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. El tiempo del abierto en la recta final con Lourdes Pérez, Mariola Urrea y Esther Vera. Les decía que teníamos novedades sobre ese incendio, nos lo contaba Javier Casal a las 9, 2 personas muertas en un incendio en Mijas. Bueno, ahora sabemos que las víctimas son madre e hija y que se está investigando si se trata de un doble asesinato, si se trata de un crimen y no de un suceso. Vamos a Málaga, Jesús Sánchez. Jesús, muy buenos días. Hola Pedro, buenos días. Pues como apunta, según confirman a la SER fuentes de la investigación, los primeros indicios apuntan a eso, a una muerte violenta. Los 2 cuerpos
cuerpos, 2 mujeres, 61, 31 años, madre e hija, presentarían lesiones que podrían ser compatibles con ese doble asesinato. Las sospechas apuntarían a que habrían sido asesinadas y luego el autor prendió fuego a esa vivienda situada en Mijas. No hay detenidos, solo ha trascendido de momento que la pareja de una de las víctimas tenía antecedentes por maltrato de una anterior pareja que datan del año 2013. Ninguna de las 2 mujeres fallecidas en este suceso figuran de momento en el sistema Biogen por violencia de género. El fuego, recordemos, se declaró en torno a las 2:30 de la madrugada. La investigación de la Guardia Civil está ahora mismo completamente abierta. Pedro. Venga, Jesús, si hay cualquier novedad de aquí a que terminemos el abierto, o en cualquier momento a lo largo de la mañana nos avisas y te damos paso. Perfecto. A ver si en estos casos voy a contar que una cosa que ustedes ya saben, ¿no? Al final lo que se teme se acaba confirmando, ¿no? 2 mujeres víctimas que mueren, que presentan signos de que han tenido una muerte violenta, que la pareja de una de ellas tenía denuncias previas. Esta dolorosísima historia la hemos vivido ya más veces, Lourdes, ¿no? Y al final se acaba confirmando que efectivamente, bueno, ya veremos qué es, ¿no? Pero bueno, en fin, digamos que los indicios. A mí me preocupa mucho que desde hace cierto tiempo, una vez conseguida la concienciación social por la cual nadie se puede acodar en la barra de un bar, ningún hombre a presumir de que golpea a la parienta, por utilizar una terminología viejuna, esté redundando en una amortización, por decirlo de alguna manera, de los mensajes institucionales, incluso de los que decimos cuando los que nos asomamos a un micrófono, ¿no? A mí eso me preocupa mucho, porque creo que le tenemos que dar una vuelta cotidiana a lo que decimos para no dejar de sensibilizar sobre una realidad que es insufrible. Las matan, nos siguen matando a todas y cada uno de nosotros y matan al conjunto de la sociedad en sus valores democráticos más esenciales. Hablábamos antes de la manada, de lo que significó. Hay puntos en la historia en la que las mujeres decimos hasta aquí hemos llegado, es nuestro basta ya. Pero eso que ocurrió, que acabó condenado, que dio lugar a cambios legales, conviene que no olvidemos que en este país se denuncia una violación cada 2 horas. En este país cada 2 horas hay una mujer que denuncia una violación, y eso sin contar las agresiones sexuales que no tienen penetración. En este país medio centenar de mujeres son asesinadas cada año en una cadencia insoportable por sus parejas o exparejas. Con lo cual, y a mí lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones me preocupa singularmente, con cómo se lo toman ellos y también con que ellas den amortizados discursos, por superados, discursos del feminismo que creíamos que estaban absolutamente asentados y por desgracia no lo están. Hay que concienciarse de que esto es un veneno social y necesitamos una mayor compañía de los hombres en la denuncia y para contrarrestar cualquier actuación que pueda redundar en lo que está ocurriendo. Y ojo también con las mujeres que rodean a los maltratadores, ¿verdad? Porque todos tienen madres, hermanas, amigas, primas y demás. A ver, tengo un minuto para Mariola y uno para Esther. Mariola. En este país hay un partido político que niega la violencia machista. Es Vox. Y el Partido Popular le ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos, dándole capacidad para decidir sobre todas aquellas políticas públicas que están luchando contra esta lacra. Y puede su líder ser vicepresidente del Gobierno de España con la anuencia del Partido Popular y de su líder Alberto Núñez Feijóo. De esto también tenemos que hablar cuando hablamos de la violencia machista, de a quién le damos paso para que se sienten en las instituciones y puedan revertir todos los avances en materias de políticas públicas que hemos hecho en esta cuestión. Esther. Sí, la verdad es que es un tema gravísimo. Estamos ante una cierta reacción y lo veremos en temas morales, en temas de memoria.
y la verdad es que España necesita unas políticas públicas que acompañen esos cambios de profundidad, que en realidad son cambios educativos y realmente muy, muy de fondo. Hace un rato, cuando hablábamos de las bajas, alguien decía, una cosa es quién se coge las bajas por maternidad y quién se coge las bajas por paternidad. Por suerte, tenemos una política pública que es que los hombres tienen que cogerse la baja por paternidad obligatoriamente. Otra cosa es quién reduce las jornadas. Pero que los hombres tengan que cogerse la baja por paternidad de manera obligatoria me parece una política pública muy acertada, porque acercarse a cosas que teóricamente se han dicho que durante muchos años, muchos siglos incluso, son de carácter femenino, pues está muy bien que se compartan y que los hombres asuman sus responsabilidades. Y en esta cuestión entre hombres y mujeres no es una cuestión en realidad entre hombres y mujeres, es una cuestión de poder. Y el poder no se deja de manera fácil ni gratuita. Por lo tanto, se tienen que intervenir con políticas públicas y, evidentemente, cambiar las costumbres de muchísima gente. Sí, decía yo, que yo me refería a las reducciones de jornada. Tiene razón Esther. Efectivamente, los permisos de maternidad históricamente se los han cogido las mujeres, eso se ha corregido. Me refería a las reducciones de jornada. Incluso excedencias sin sueldo, etcétera, etcétera. Tenemos esto, fíjate, acabo de tener un déjà vu, ¿no? En alguno de los últimos veranos de Hoy por Hoy. A esta hora siempre decía algo que no había dicho todavía ahora y que lo voy a repetir todo el verano. ¡Tenemos un programón! Tenemos un programón a partir de ahora. Ya está. Eso es. Bueno, vamos a empezar recibiendo a un exministro. ¿Qué me dices? El exministro de Ciencia del Hoy por Hoy en temporada. Vale. Viene. Cuidado, qué susto. Que me ha puesto así de corbata. Sí, no he preparado nada. Bueno, va a venir todos los miércoles Nuño Domínguez a hablar de ciencia. Y la ciencia este verano está dominada por una noticia estelar, que es el eclipse total de Sol. Hay que hablar del eclipse. Que podrá verse en amplias zonas de la península al atardecer del día 12 de agosto. Esto es muy emocionante para todos, pero ¿cómo será para una astrofísica? Eva Villaver es la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, es experta en soles y vamos a ver cómo se preparan ellos. Experta en soles. Fíjate, tú que eres Navidad. Pues soy experta en soles. ¿Quién puede decir esto? Poca gente. Y de mirar las estrellas vamos a mirar a una estrella literaria, Marta Jiménez Serrano, que es autora de Los nombres propios, de No todo el mundo, de La última Oxígeno, que lleva ya 6 ediciones. Este verano va a venir a hablar de libros. ¿Qué les parece? Si es que anda que no les cuidamos a ustedes, oyentes aquí en la SER. Y un programón en toda regla. Hombre, totalmente. Y espera, que todavía no hemos terminado. Porque es que con ella no solo vamos a hablar de libros, vamos a hablar de los 7 pecados capitales. La sección se llama Pecados Textuales. Qué bonito nombre. Y hoy hablaremos de uno, no sé si el más feo de todos, que es la envidia. Qué dilema, ¿cuál es el pecado capital más feo? Uno de los más difíciles de reconocer. Totalmente. Queda como feo que te reconozcas envidia. No le tengo envidia, solo me cae mal. Mentira, le tienes envidia. O eso es envidia, pero de la sana. No, eso no existe, es mentira. Ojo, porque los miércoles queremos contribuir a la polarización. Eso es. Los miércoles es que también tenemos mucho dilema. Tenemos con Laura Márquez, que la hemos metido en el fregado de venir cada miércoles a las 11:30 a la sección Las Dos Españitas. Vamos a ver esas rajas que dividen España, que no hay grises, es o eres de un lado o eres de otro. Y para empezar, con este calor que nos lleva ya cociendo unas semanas, vamos a hablar de si aire acondicionado o ventilador, de techo, de suelo. De techo, yo digo de techo. Ay, de techo, venga. Aire acondicionado, ventilador de techo. Y aquí necesitamos a los oyentes. Ventilador de techo. A los oyentes. 900 100 800. Llamen ya, que hay gente al teléfono para contarnos qué prefieren, aire acondicionado o ventilador. Gracias, Lourdes, Mariola, Esther. Hasta la próxima. Gracias. A vosotros. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.